Magíster Cintia Torres, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a continuación a exponer acerca de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación social perteneciente a la materia de métodos y técnicas de investigación social. Introducción. Destacaremos los diferentes enfoques cualitativo y cuantitativo dentro de la investigación en los cuales se definen los procesos y cada una de las características que poseen los mismos, considerando que el enfoque cualitativo busca principalmente expansión de la información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, además tomando en consideración sus particularidades que nos permiten identificarlos y abordarlos desde las diferentes perspectivas. Debemos considerar que ambos enfoques son de vital importancia, ya que emplean procesos cuidadosos y empíricos para generar conocimiento. Una de las características principales que encontramos en cada uno de estos enfoques es la elaboración de una hipótesis, ya que el cuantitativo posee un orden cronológico que permite el análisis ordenado de las ideas a tratar, mientras que el cualitativo es un proceso circular en que la secuencia no siempre es la misma. Como objetivo principal tenemos contribuir en el desarrollo adecuado y pleno dentro de la investigación, permitiendo así obtener diferentes puntos de vista de los fenómenos de estudio, con el único fin de poder alcanzar la recolección eficiente de datos, permitiendo obtener un resultado medible. Dentro de los objetivos específicos, investigar los diferentes tipos de enfoques de la investigación social para poder verificar cada uno de sus alcances y características dentro de la investigación que se ejecuta. Determinar el enfoque idóneo que se utiliza dentro de una investigación para lograr los resultados medibles esperados y, por último, comprender los conceptos y procedimientos básicos de los enfoques cualitativo y cuantitativo para la aplicación correcta en la investigación a desarrollarse. Ahora seguimos con lo que es marco teórico, desarrollo de la investigación cuantitativa. ¿Qué es y en qué consiste el proceso cuantitativo? La investigación cuantitativa se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estadístico. De esta manera, los resultados se expresan en números o gráficos. Es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. En sí, la investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que éste asegure a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial se prueben hipótesis previamente formuladas. Este enfoque comúnmente se asocia con la práctica y normas de las ciencias naturales y de positivismo. Este enfoque se basa su investigación en caso tipo, con la interacción de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones. En sí, la investigación o metodología cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas y es uno de los métodos más conocidos y utilizados. También está basado en el paradigma explicativo. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación para describir o explicar los fenómenos sociales y utilizar la estadística para el análisis de los datos. En sí, la investigación cuantitativa es un método de investigación basado en los principios metodológicos de positivismo y neopositivismo, y que adhiere el desarrollo de estándares de diseños estrictos antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. Características de la investigación cuantitativa. Tenemos lo que es el contexto experimental, en que consiste en la investigación cuantitativa, se reconoce los datos en contextos que no pueden ser entendidos como naturales. El rol del investigador. Desde esta perspectiva, quien investiga debe mantenerse distanciado de su objeto de estudio para influir lo menos posible en los datos que va a recoger. La observación científica debe tener a la neutralidad. Fuentes de información. Puede utilizarse tanto fuentes primarias como secundarias. Las técnicas más utilizadas en este tipo de investigación es la encuesta. Análisis deductivo. En la investigación cuantitativa, la teoría precede la observación, es previa a las hipótesis y tiene lugar central, tanto para la definición de los objetivos como para la selección de la estrategia metodológica a utilizar. Participantes. Aquí los participantes, si bien tienen un rol importante, ya que son quienes van a brindar los datos para la investigación, no resultan
pertinentes en su individualización, sino a nivel agregado, como representativos de una población o universo. Diseño estructurado. La investigación cuantitativa se caracteriza por tener diseño estructurado, secuenciado, cerrado y que precede a la investigación. Consiste en una serie de pasos que deben ser llevados a la práctica en el orden propuesto y no serán modificados sustancialmente a lo largo del desarrollo de la investigación. Y por último, tenemos la perspectiva explicativa. El interés central de este tipo de trabajo radica en la descripción y la explicación de los fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística. Importa la representatividad de los datos y la posibilidad de generalizar la población de referencia. En este caso, no interesa comprender el sujeto, sino explicar relaciones entre variables. Desarrollo de la investigación cualitativa. Se puede hallar el origen de la investigación cualitativa a finales del siglo XIX, cuando los antropólogos y sociólogos empiezan a darle importancia a los datos recogidos en el campo de investigación y no en los laboratorios. Cuando la investigación naturalista pone al investigador en el contexto natural donde acontece el suceso que va a ser estudiado y cuando la etnografía empieza a cobrar importancia, involucrando e integrando al investigador o investigadora en la comunidad que va a estudiar, quedando la objetividad relegada a un ejercicio subjetivo de la comprensión. En la década de 1920, un grupo de investigadores conocidos como la Escuela de Chicago comenzaron a realizar diversos estudios cualitativos. Entre los autores destacan Albion Small, William Isaac, Florian y el filósofo George. Por ejemplo, Thomas y Zanisecki publicaron una investigación en 1927 sobre los inmigrantes polacos, en la cual se utiliza la biografía de los participantes como herramienta de recolección de los datos. Otros estudios se centraron en culturas específicas y grupos urbanos marginados. Posteriormente, en la misma década, se agregaron otros estudios de Robert y Ernest y Herbert Blumer. En la siguiente década comenzaron a desarrollar una aproximación conocida como el interaccionismo simbólico, el cual quiere decir que es una corriente teórica que surge en la sociología, pero se trasladó rápidamente hacia la antropología y la psicología, y además estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto de la identidad como la organización social, el cual influyó en el desarrollo del enfoque cualitativo. Las características de la investigación cualitativa. Está el contexto natural. Los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio. El investigador como instrumento clave. Los investigadores cualitativos recopilan datos por sí mismos al examinar documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes. Las fuentes múltiples. Los investigadores cualitativos suelen recoger múltiples tipos de datos. El análisis inductivo. Este proceso inductivo involucra ida y vuelta entre los temas y datos hasta lograr un conjunto comprensivo de temas. También está el diseño emergente, el cual es un proceso de recolección de información, el cual puede cambiar por tal motivo no se puede establecer técnicas fijas. La perspectiva interpretativa. En la investigación cualitativa es central la interpretación del investigador acerca de lo que se ve, oye y comprende. En metodología, las aplicaciones del enfoque cuantitativo fueron concebidas para el estudio de fenómenos naturales, no necesariamente humanos, como la astronomía, la física, la química, la biología, la filosofía, la neurología, la botánica, etc., de las que, por ejemplo, se valió de manera eficaz tanto la medicina y sus derivadas ramas aplicativas para extender la vida de los seres humanos y brindar mayor calidad de vida a la sociedad, así como la tecnología que a razón de sus aplicaciones en los más vastos aspectos de la vida humana, desde las megaconstrucciones hasta la informática y la telecomunicación, mientras que por su parte, la metodología cualitativa partió en la realización de los estudios de casos, también puede aplicarse desde el enfoque cuantitativo, el método clínico, el método etnográfico, etc., así como las técnicas de la entrevista, observación, los grupos de discusión y los métodos biográficos tienen como finalidad profundizar en los datos hasta lograr una estrecha comprensión global del fenómeno estudiado. A continuación tenemos las conclusiones. La investigación social requiere de métodos de recolección de datos que apoyen las teorías de las cuales surgen las hipótesis. Para la contratación de estas se requiere de enfoques cualitativos y cuantitativos, los cuales deben ser complementarios en función de qué se quiere estudiar, para quién va a servir la información y sobre todo
qué problema resuelve el conocimiento. El uso de métodos cuantitativos y cualitativos en investigación en ciencias sociales requiere que sea el propio investigador quien decida qué enfoque le amplía las posibilidades de respuesta al fenómeno en estudio, apelando a su ética como investigador. Los métodos cuantitativos no están peleados con los cualitativos y tal como se vio en párrafos anteriores, deben ser complementarios. También tenemos otra conclusión. La pertinencia de los métodos y su aplicación en las ciencias sociales está en función de la naturaleza del problema. Por lo tanto, es a criterio del investigador qué enfoque utiliza, cualitativos o cuantitativos, o la combinación de ambos. La opción cualitativa no se opone a la cuantitativa. Sin embargo, no debemos olvidar que la confiabilidad, la validez, precisión, flexibilidad, grado de inferencia entre una población cambia de un método a otro. Este ha sido todo en cuanto al trabajo práctico de metodologías de intervención social sobre la temática enfoques cuantitativo y cualitativo dentro de la investigación social.